webinar que esperamos sea de mucho interés. Lo preparamos con mucho gusto y con mucho entusiasmo para poderles dar información de valor. Y bueno, pues comentarles que este webinar pretende ayudarles a, sé que todo el mundo sabemos qué está pasando en el mundo, hay muchísimos elementos como para pensar y entender que estamos metidos en una especie de tormenta perfecta en donde la palabra que nos define ahorita es incertidumbre y más incertidumbre, ¿no? En este sentido, es bien importante darnos cuenta que estamos siendo testigos de la mayor transformación que ha tenido la historia, ¿no? Hemos tenido épocas muy importantes como la Revolución Industrial, como la Guerra Fría, como la globalización, el Internet, pero bueno, ahorita son demasiadas cosas. Por lo menos en México tenemos grandes retos desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Hay muchas pelotas que debemos de traer dominando al mismo tiempo. Y bueno, pues al ser testigos de esta transformación que se está llevando a cabo en todos lados, no podemos dejar de reconocer que esto implica que nuestras organizaciones se tengan que transformar, se tengan que adaptar a una nueva realidad, se tengan que adaptar a un nuevo entorno, tengan que adaptarse a necesidades cambiantes en las formas, digamos, de consumir o de diseñar nuestro portafolio de soluciones o de distribuir nuestros productos. Hay muchos cambios, pero sobre todo la parte más importante tiene que ver con, o sea, en toda esta gestión del cambio que estamos enfrentando, tiene que ver con la transformación, sobre todo de las personas, ¿no? Como lo platicábamos con los que estuvieron con nosotros el webinar pasado, esta transformación de las personas es lo que va a marcar la diferencia entre las empresas exitosas y las no exitosas en esta nueva era, ¿no? El éxito de las personas va a depender de si nuestros colaboradores pueden convertir este cambio que estamos enfrentando en una oportunidad para nuestra organización. Y para eso, pues nos hemos preparado con dos cosas. Una, dentro de la agenda, es hablarles de una solución que se llama Naquisa. Va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver, no solamente en la estrategia del negocio, sino en la manera en la que estamos organizados para poder cumplir con esa estrategia, ¿no? A final de cuentas, yo siempre he dicho que si nuestro negocio, por ejemplo, es el fútbol y nuestra estrategia es ser el mejor equipo de fútbol del mundo, pues nuestra estructura organizacional tiene que estar alineada para poder ser el mejor equipo de fútbol, ¿no? Porque hay muchas compañías que quieren jugar fútbol, pero por otro lado están organizadas para un equipo de básquet o para un equipo de vóley. Entonces, hablando de qué tipo de organización, qué tipo de estrategia debemos de tener dentro de nuestras organizaciones, pues es que vamos a presentarles y aquí me daría, digamos, ahorita paso al equipo que nos va a ayudar a explicar cómo con Naquisa Hanelli podemos visualizar todos estos retos estratégicos, diseñar o transformar nuestra estructura organizacional para poder hacer algunas fusiones, algunas adquisiciones o simplemente adaptar, digamos, la organización al nuevo contexto y al nuevo entorno que tiene la empresa mediante un análisis inteligente de las capacidades y recursos con los que cuenta una organización. Entonces, la primera parte de la plática va a ser a través de esto, de hablar de esta solución que seguramente les va a gustar mucho. Y la última parte la vamos a enfocar a platicarles sobre un add-on que acabamos de sacar, que es el add-on para poder cumplir con todos los requerimientos de la norma 035 y que se instala sobre la funcionalidad de SAP Success Factors. Entonces, sin más, me gustaría darle paso al equipo que nos va a ayudar con la demo. Y bueno, pues me voy al lado de los espectadores. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Estamos aquí 3 personas de Naquisa. Soy yo, Luisa Méndez, la persona que trabaja en la parte de alianzas. Agradecer primero a iGrow, que es nuestro partner, con el que trabajamos muy de la mano.
Estoy aquí con la persona nuestra que es Luis Brea, nuestro arquitecto de solución, y estamos también con Gustavo Valero, que es nuestro director, digamos, de ventas para la región de Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulo, por tema de tiempo, me voy a compartir con ustedes. Voy a hacer un share de la presentación. Quiero que me digan si ya me están viendo. Ya. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, como bien habló Carlos, vamos a tocar algunos de esos temas que son relevantes. Vamos a tener una agenda donde vamos a mostrar quiénes somos como Naquisa, hay mucha gente que de pronto no nos conoce, qué estamos ofreciendo y luego vamos a pasar a la demo. ¿Quiénes somos? Una compañía canadiense con más de 20 años de experiencia en el mercado, con toda una solución en la nube, disponible en diferentes idiomas, en muchos países. En más de 125 países tenemos más de 4 millones de suscriptores. Al hacer una compañía cloud, la ventaja para todos ustedes es que se desentienden completamente del tema de infraestructura, de actualizaciones y ese tipo de cosas, y hace muy fácil, digamos, la implementación. Tenemos en el portafolio nuestro 2 soluciones, una enfocada a la parte de recursos humanos, que es la que vamos a ver hoy, que se llama Hanely, y otra que es una parte que apoya a la parte financiera en todo lo que es la regulación de NIF 16. Algunos en estas soluciones que tenemos, estos son algunos de nuestros clientes a nivel mundial. Tenemos de todos los tipos de industria, telco, pharma, retail, CPG, diferentes tipos de empresas utilizan nuestras herramientas. Uno de esas precisamente para destacar es el mismo SAP utiliza a Hanely para poder hacer todo el rediseño de organizaciones de sus empleados en su día a día. Y como ven, aquí hay algunos de nuestros clientes que tenemos actualmente. Bien, ¿qué ofrecemos? Nosotros nos estamos ajustando a las prioridades del CEO y de la gente de recursos humanos. Prácticamente antes del COVID-19, esta era la prioridad de los CEOs, donde por último estaba ejecutar esa transformación de negocio que hablaba Carlos. Y aquí están las prioridades de las personas de recursos humanos. Lo primero es construir competencias y habilidades críticas ahora, cuando muchas de las compañías están cambiando a un modo digital. O sea, cambiar de un modo análogo a un modo digital requiere un esfuerzo importante de los líderes de la organización para poder tener gente con esas competencias. Fortaleza de esos jugadores actuales y futuros, porque aquí es fundamental tener gente que sea capaz de hacer un plan de sucesión y que sea capaz también de llenar esas plazas cuando tenemos que aislar a alguien por motivos de la pandemia. Diseño organizacional y gestión de cambio. Nosotros colaboramos rápidamente en las organizaciones para hacer este tipo de diseños y gestión de cambio, y lo van a ver ahora en la demo muy fácilmente. Impulsamos la transformación digital, por eso mismo que decimos que preparamos también y ayudamos a la organización a tomar decisiones estratégicas rápidamente. Y ahora también una de las cosas importantes es la experiencia del empleado como parte del DNA de las corporaciones. Alineándonos con eso, pues básicamente lo que vemos acá es que ahora en el 2020, antes de la pandemia, pasa a ser fundamental el tema de ejecución de la transformación de negocio. Y eso es parte de lo que vamos a ver cómo lo hacemos. Básicamente nosotros en Hanely, que es nuestra solución, Naquisa es la compañía, tenemos una plataforma para poder soportar el negocio. Y tenemos 4 pilares fundamentales que van a ir viendo ustedes que se llenan en estas cajas, donde la primera es visualización. Allí tenemos algunos ejemplos de lo que vamos a ver en nuestra demo, donde vemos que hay diferentes formas de ver la organización totalmente. Una se llama rayo de sol, donde de manera concéntrica y de manera circular podemos ir pasando por los diferentes departamentos y tener a mano derecha información clave y de esa organización. Entonces, cada uno de estos colores puede representar un área de negocio. Otra de las formas que tenemos importantes, y sobre todo ahora en el tema de pandemia, que hace muy relevante, es utilizamos mapas para poder ubicar a la gente en los sitios geográficos donde se encuentran nuestros empleados. Y, por ejemplo, en el caso de que el gobierno ponga una zona naranja en alguna
en algún lugar geográfico, podemos rápidamente decir, veamos en esta zona cuáles de nuestros empleados están trabajando para poderlos aislar en caso de ser necesario. Nosotros utilizamos Google Earth, de manera que podemos ir hasta nivel, digamos, de calle exactamente, no hay ningún problema para ubicar. Esto es muy relevante, digamos, para empresas donde tienen muchas oficinas, por ejemplo, bancos, telcos, supermercados, o muchas de las personas que tengan, digamos, oficinas o puestos de ventas en diferentes organizaciones. Lo hace muy útil. Otra de las formas que tenemos de ver son vistas especializadas. Con nosotros a través de colores podemos identificar diferentes formas de la organización. Puede ser, por ejemplo, empleados que sean fundamentales, empleados que se van a retirar momentáneamente o que tienen suspensión temporal, o podemos utilizar este tipo de colores para decir, bueno, puedo tener la planta administrativa, la planta temporal, la planta que trabaja por turnos, es decir, podemos utilizar esto para diferentes formas. Vamos a poder ver, y una de las cosas importantes es los funciogramas. Vamos a poder detallar para cada una de las posiciones rápidamente las funciones que realiza. Y estos cuadros que ustedes ven aquí, estos recuadros en rectángulo, me permite identificar básicamente si las personas trabajan a nivel administrativo o a nivel de la planta o a nivel de información, es decir, categorizar esos diferentes cargos que tengo allí. Cuando hablamos de la parte de pandemia, nosotros tenemos un tema de continuidad de negocio, que era uno de los puntos que tocaba Carlos, y es poder identificar rápidamente cuáles de estas personas, por ejemplo, pueden trabajar desde su casa, o cuáles personas pueden trabajar en teletrabajo, o cuáles de estas posiciones, según el color, por ejemplo, los blancos son esenciales, los amarillos y los naranjas son de suspensión temporal o de suspensión extendida, dependiendo los tipos que haya. Así que a través de este tipo de identificación gráfica rápidamente, a solo unos clics, podemos determinar cómo podemos dar continuidad a los negocios también. Cuando hablamos del tema de pandemia, a veces es muy relevante poder saber, en caso de que alguien se enferme y toque aislarlo, quién podría ser su reemplazo, en cuyo caso tenemos funcionalidad que me permite comparar si hay sucesores para ese cargo o cuáles posiciones pares de ese cargo podrían llegar a ser los reemplazos que necesitamos. Eso lo vamos a ver ahorita a lo largo del demo. Otra forma de ver la organización rápidamente es tener indicadores de gestión a nivel de cada posición, donde por cada uno de los empleados de la compañía, yo podría saber, por ejemplo, si este cargo es crítico, podemos ver el potencial, el desempeño de la persona y si hay riesgo de pérdida. Los indicadores están por colores, lo que me permite identificar, pues básicamente, el nivel de desempeño de estos indicadores. Esto es parte de lo que podemos ver a nivel de visualización. Una de las partes más importantes también es el manejo de indicadores de gestión que podemos ver para cada posición. Si ustedes ven aquí hay 3 indicadores, siempre vamos a poder manejar 3 internamente y estos están aquí arriba. En este caso esto significa cuál es la plantilla total que depende del presidente de la compañía. Podemos ver cuál es el salario total de la nómina de toda esta estructura, en este caso, por ejemplo, 68 millones de dólares. Y aquí podemos ver el span of control, que significa cuánta gente tiene a cargo esta persona. Está semaforizado y los que están en rojo quiere decir que esta persona está excediendo el parámetro que pusimos, en verde que está bien y puede mostrarnos de otra manera. Nosotros además podemos tener en toda la parte de visualización, básicamente del lado izquierdo siempre van a tener ustedes posibilidad de filtrar toda la información que tienen a mano derecha, de manera que inmediatamente y en tiempo real, la información que aparece a la derecha, apenas aplicamos un filtro, cambia de manera inmediata y eso es parte de lo que vamos a ver. Podemos ver siempre el detalle de todos los empleados, cualquier cosa que vamos de nivel general me permite llegar hasta la información del empleado. Y ahora vamos a hablar de diseño organizacional, donde básicamente lo que hacemos en este módulo es permitir manejar escenarios de what if. ¿Qué pasa si reducimos, si ampliamos, si cambiamos, si modificamos una estructura organizacional? Y eso es parte de lo que vamos a ver acá. Cuando hablamos de insights y experience, estamos hablando de todos los analíticos que nos permiten básicamente, que es una herramienta muy poderosa, sacar información de hoy
hacia el futuro y hacia atrás y ver históricos, y tenemos más de 240 tipos de gráficas que ya están hechas y que no tenemos que generar ningún trabajo adicional para hacer este tipo de dashboard. Adicional a esto, todos estos dashboards son, desde aquí se puede ir a la información del empleado o podemos hacer filtros a mano izquierda e inmediatamente en tiempo real cambian estos dashboards. Esto es un poco más de los ejemplos que vamos a ver ahora con Luis, para que ustedes vean del poder que tenemos con todo esto. Y tenemos también, aquí hay, por ejemplo, escenarios donde podemos ver, por ejemplo, el nivel de rotación de la gente, cuál es el costo de esa rotación. Y este tipo de información me permite definitivamente facilitar información para efectos de preparación de presupuesto de siguiente año. Estos son temas que son fundamentales para ejercicios, por ejemplo, todos los septiembres, octubres, cuando empezamos a preparar ese presupuesto y vienen a recursos humanos a pedir mucho de esta información para poder hacer parte del presupuesto del siguiente año. Tenemos adicionalmente un dashboard que nos permite manejar todo el tema de diversidad, de inclusión, y esto es mucho de lo que vamos a ver. Y tenemos una de las cosas importantes son análisis de tendencias. Podemos ver, por ejemplo, cómo se ha comportado el salario de las personas y cómo va creciendo, por ejemplo, en el tiempo, o podemos ver cómo ha aumentado el headcount. Es decir, tenemos diferentes tipos de análisis de tendencias, siempre y cuando obviamente tengamos la información histórica. Tenemos también la capacidad de hacer gráficos personalizados y finalmente tenemos una cosa muy poderosa para aquellas personas que tengan hoy SAP, y es un módulo que me permite manejar la integridad de los datos. ¿Qué es importante aclarar aquí? Tenemos un módulo que una vez que cargamos la información desde SAP o desde cualquier otro sistema de recursos humanos, tenemos la posibilidad de detectar rápidamente a través de este módulo inconsistencias de los datos, datos faltantes, por ejemplo, estructuras que no tienen jefe o una persona reportándole a 5 jefes o nodos que están huérfanos o toda una estructura que hoy no está. Entonces, esto me permite rápidamente poder detectar dónde tengo problemas con la información para ir luego a la fuente, arreglarla allí y volver a subir la información. Bueno, y todo esto lo podemos hacer, el manejo de integridad de los datos se basa en el cumplimiento de unas reglas de negocio que podemos establecer y parametrizar en ese módulo. Básicamente estos son algunos de los gráficos que les pueden mostrar a ustedes en el tema de integridad de datos, donde les muestra el total de errores, qué posiciones no tienen de departamento, por ejemplo, dónde están ubicados. Y aquí hay todo un detalle que los que estén muy interesados podemos hacer después algo muy detallado, pero esto es una herramienta de las más poderosas que tenemos para detectar esa información que está o desactualizada o incompleta o que tiene problemas de integridad. Estos son algunos de los dashboards donde podemos ver, por ejemplo, empleados sin salario, empleados sin nacionalidad, es decir, podemos parametrizar con reglas qué tipos de información requerimos que nos muestre a nivel de integridad. Entonces, básicamente, para terminar, nuestra solución es en la nube, está basada en roles que permite filtrar la información que quiere ver una persona en específico. Todos los analíticos que les mostré, gráficos, pueden hacer drill down hasta el empleado y fuera de eso son filtrables, y en la medida en que apliquemos filtros, inmediatamente en tiempo real cambian todos estos analíticos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ustedes ya no tienen que sentarse a poner una persona a sacar con Business Intelligence todo este tipo de gráficos que toma, digamos, tiempo y evaluación, digamos, de este tipo de cosas. Tenemos integración nativa con SAP. Podemos extraer la información de SAP y luego, en caso tal de que hagamos rediseño de la organización, en caso de una autorización previa, podemos mandar esa actualización de esa información a Naquisa. Podemos integrarnos también con Oracle y Workday. Y en caso de que las personas no tengan ninguno de estos sistemas, podemos a través de un Excel estándar que tenemos y un archivo plano subir la información. Una vez que ustedes tienen esta información, la ventaja de Naquisa es que en cuestión más o menos de minutos podemos ver ya de manera completamente gráfica toda la información de la organización en un único repositorio, en la nube y obviamente sin todos los costos de tener que desarrollar todas estas integraciones. No sé si hay alguna pregunta. No, Luisa, de momento no tenemos una
Ok, entonces les voy a dar paso para que arranquemos con Luis, que es la persona nuestra que va a hacernos la demo. Luis. Sí, estaba esperando que dejaras de compartir la pantalla para poder compartir la mía. ¿Me avisan, por favor, si ya tienen visión? ¿Sí? Supongo que sí, porque Y acá ya, ya ya. el sistema me indica que estoy compartiendo ya la pantalla. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Luisa. Prácticamente en la presentación vieron todo lo que vamos a ver en el demo en tiempo real. Vamos muy rápidamente entonces a mostrarles algunas de las cosas más interesantes que nosotros podemos ofrecerles a ustedes. Me gusta arrancar siempre por la parte de visualización no estándar, que viene siendo la parte de rayo de sol, donde rápidamente podemos nosotros mostrar de una forma diferente cómo está nuestra organización estructurada. ¿Okay? En el rayo de sol fundamentalmente podemos ver muchas cosas de forma simultánea. Vemos la profundidad de la organización, es decir, cuántos niveles, cuántas capas tiene. El círculo concéntrico en este caso muestra al CEO de la compañía. Esta es una empresa de demostración con datos ficticios, pero que está de alguna forma configurada para mostrar la gran mayoría de las áreas que se encuentran en cualquier compañía a nivel mundial. Esta es una empresa que tiene 1.558 empleados. Si lo ven a mano izquierda, hay un menú donde en la parte de arriba dice 1.558 y en el centro también te dice 1.558 que le están reportando al CEO. Sin embargo, en el menú de mano derecha ven que hay 534 en objetos excluidos, hay 534 objetos eso quiere decir 534 posiciones o empleados que no le están reportando al CEO. Ese es un primer nivel de diferenciación que podemos rápidamente identificar en términos de por qué hay objetos excluidos y es posible que alguna de las relaciones padre-hijo dentro de la jerarquía del organigrama se hayan perdido en algún momento por alguna razón. Y podemos identificar cuáles son, etcétera, todos ellos. Los colores muestran cada una de las áreas. Por ejemplo, en naranja tenemos el Customer Service Officer, que viene siendo el área de atención al cliente. Tenemos el área de ventas, el área de servicios corporativos, el área de manufactura y así sucesivamente. Cada color dice o habla de un área diferente. Cada anillo concéntrico es una capa, entonces aquí estoy en capa 2, luego aquí estoy en capa 3, capa 4 y capa 5. ¿Hasta qué capa puedo llegar? Hasta las capas o la profundidad que haya sido definida dentro de la organización del cliente. En algunos casos, por ejemplo, como acá, tengo una capa 6, donde puedo llegar específicamente hacia, si se fijan en la parte de la barra de arriba, veo cuál es la navegación, dónde empecé, por dónde he ido pasando y hasta dónde he llegado. ¿Okay? Esto es una forma rápida también de poder identificar cómo está organizada nuestra estructura, cómo inclusive puedo llegar al detalle de buscar a alguien específicamente. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer centro nuevamente en la organización. Fíjense, hice centro en el manager de Asia Pacífico, que le da apoyo al área de Asia Pacífico, y entonces me da la información específica de cómo está su estructura, ya su área por debajo, su departamento, cómo está subdividido, etcétera. Me da información súper importante. Yo puedo ir específicamente y ver cada una de estas personas. Si hago clic en ello, veo muy rápidamente ya el puesto, la posición, ¿ok? Y veo la información específica del puesto, en qué ciudad está, en qué región, en qué país. Veo si la posición está vacante o no, cuál es el margen o los rangos de salario que tiene asociada esa posición, qué grado, cuál es la nómina de grado de pago que tiene, si es un puesto clave, si no es un puesto clave. Información específica sobre la posición. Veo también información específica sobre el empleado que ocupa esta posición. En este caso vemos que es Renata J. Veo la información de contacto, veo información de performance, de evaluación de ese empleado. Cuál es su desempeño, cuál es su potencial, si es un recurso fundamental o no, si tiene habilidades limitadas. En este caso, habilidades limitadas quiere decir habilidades excepcionales que se consiguen poco en el mercado. En este caso sí. Si tiene un riesgo de pérdida, en este caso es un riesgo de pérdida alto, es decir, esta es una persona que pudiera eventualmente abandonar la organización.
etcétera. Entonces yo debo tomar algún tipo de medida para tratar de retenerla si ese es mi interés. Información específica de la analítica del empleado. Luego, todo este tipo de información yo la puedo ver directamente dentro del organigrama, haciendo clic en organización. Me voy entonces específicamente, fíjense, el nodo que aparece sombreado en azul, que es este que está acá, es el que realmente me está dando la información del empleado, y esta persona le reporta al manager de Customer Service Office, y esta persona a su vez le reporta al CEO de la compañía. Entonces vimos cómo pasamos desde la información que estaba a nivel del Sunburst, que es un tipo de visualización, a un tipo de vista estándar del organigrama. Sin embargo, no es tan estándar como se pueden dar cuenta. Tenemos unos indicadores incluidos dentro de la estructura que nos puede rápidamente decir cuál es el margen de control de cada posición, es decir, cuáles personas le reportan directamente a cada posición. Esta información es específica de cada nodo, de cada posición en la que yo estoy viendo. Por ejemplo, en el caso de Renata, que fue el empleado que yo elegí originalmente, vemos que hay 13 personas que le reportan de forma directa, que ella tiene una plantilla de 59 empleados, incluyéndola a ella, dentro de su estructura, dentro de su organización, y tiene y maneja un salario total de nómina de $800,000. ¿Cómo sé que cada parámetro es esto? Me lo está diciendo aquí arriba, nuevamente la leyenda sobre la pantalla, que me dice específicamente cuál es el indicador que yo estoy visualizando. Yo puedo cambiar estos indicadores dependiendo de qué es lo que yo quiero mostrar. Si quiero mostrar la capa, por ejemplo, de la organización, en qué capa estoy, nuevamente en la capa, o puede ser conocido también como nivel, depende del país o de la compañía. Estoy en la capa 1, capa 2, en este caso Renata está en la capa 3 de la organización. Puedo ver también, por ejemplo, el detalle que quiere decir cuántos niveles por debajo de la organización tengo a partir del nodo donde estoy posicionado. A partir del CEO hacia abajo hay una estructura cuya máxima profundidad es de 6 niveles hacia abajo. El manager, en este caso Renata, tiene debajo de ella todavía una estructura de 3 niveles hacia abajo. Entonces yo puedo ir cambiando esta información y mostrar realmente lo que yo quiera mostrar específicamente para tener una visualización mucho más completa. También este tipo de vistas la podemos cambiar y podemos mostrar rápidamente lo que es la valoración del talento, y la valoración del talento, que también lo adelantó Luisa en su presentación. Fundamentalmente lo que nos permite es, dentro de la misma estructura, poder identificar muy rápidamente cuál es el perfil del empleado y si esa posición es una posición definida como puesto clave o no. Esto es sumamente importante para muchísimas personas dentro de la organización, para tomar rápidamente decisiones en qué es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si estoy manejando todo lo que tiene que ver con la parte de talento, con la parte de sucesión. Si quiero ver sucesión, una de las cosas para sucesión es identificar cuáles son primero las posiciones claves. Entonces, yo por defecto puedo tener una política diciendo, bueno, todas las posiciones que están en capa 1 o nivel 1, capa 2 y quizás hasta capa 3, si esa es mi política, pueden ser posiciones críticas o claves dentro de la organización. No necesariamente ustedes van a definir cuáles son. Una vez que están definidas, yo las puedo identificar con este maletín y con esta estrellita dentro. Estas posiciones críticas deberían entonces tener un plan de sucesión. ¿Qué quiere decir eso? Candidatos, personas dentro de la organización que tienen los skills, las habilidades necesarias, la experiencia necesaria y la preparación necesaria para eventualmente poder reemplazar a la persona que ocupa hoy en día esa posición clave, en caso de que esa persona abandone la organización, bien sea de forma voluntaria o de forma involuntaria. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, ver cómo estoy avanzando en mi plan de sucesión? Pues sencillamente yo tengo, por ejemplo, acá a ver, ¿dónde estoy? Presupuesto, amplitud, un poquito más abajo. Plan de sucesión. Tengo una forma de visualizar, ¿ok? En todas aquellas posiciones que han sido definidas como posiciones críticas o puestos claves, ¿ok? Por ejemplo, yo veo si tengo sucesores o no para ese cargo. El director de servicios corporativos, por ejemplo, veo que esa es una posición clave y que tengo 2 sucesores para ese cargo. Acá, por ejemplo, estoy viendo que la manager, la gerente senior
de servicios de atención al cliente es un puesto clave y no tiene ningún sucesor identificado hasta ahora. Entonces, yo como recursos humanos debería de empezar a buscar quiénes son mis posibles candidatos. ¿Cómo visualizo yo la información de los candidatos acá? Pues muy rápidamente, en los nodos que están en anaranjado son las posiciones, los nodos que están en púrpura es la persona que ocupa la posición. Este es un icono, es decir, es una evaluación específica de la posición y estas son las evaluaciones específicas de la persona. Si yo quiero ver el detalle de esta persona, ya estoy viendo el detalle, el perfil del empleado como tal, estoy viendo la información que estaba siendo arrojada en mi organigrama, ¿ok? Y adicionalmente estoy viendo cuál es la cronología del empleado, desde cuándo empezó a trabajar con nosotros, cuáles han sido las diferentes evaluaciones, en qué épocas las ha tenido, cuáles han sido los resultados de esas evaluaciones de desempeño potencial. En algunas ha estado 3, en otras ha sido sobresaliente, por ejemplo, en el 2017. En este caso bajó con respecto al año pasado, en este caso se mantuvo con respecto al año pasado y lo veo con indicadores, con las flechitas en rojo, si son flechitas horizontales, flechitas hacia abajo, flechitas hacia arriba y los colores. ¿Ok? También puedo entonces ver aquí abajo, dentro del plan de sucesión, esta persona es un candidato para ser un reemplazo del CEO. Entonces ya yo lo veo que él ha sido nominado, que es una de las personas que reúne las características que la organización estima como necesarias para poder reemplazar eventualmente al CEO en caso de que el CEO no estuviese ya disponible. Y puedo ver entonces información específica de la estructura, a quién le reporta, cuáles son sus compañeros de gerencia de nivel, del mismo nivel, ¿ok? Y cuáles son los gerentes que le reportan a él. Entonces puedo ver toda esta información, yo puedo comparar también todas estas personas. Si yo necesito, por ejemplo, suplir o buscar a alguna persona que vaya a ser el reemplazo el senior, del director del área de servicios corporativos, por ejemplo, una de las cosas que yo debería hacer, ok, lo más natural es que quizás sea alguien que venga de su propia división, alguien que esté debajo de él. Y aquí puedo entonces comparar desde el punto de vista a los empleados. Voy a bajar un poco la resolución para que, a ver si puede, de alguna forma. Ok, aquí ya pueden ver absolutamente todo lo que yo estoy viendo. Entonces veo, por ejemplo, cuál es el desempeño de cada uno de ellos y estoy viendo, por ejemplo, uno de los que tiene mejor desempeño y mejor potencial es Greg Thunberg, que tiene 4 en desempeño, 4 en potencial. Sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, Janina tiene 5/5 en el desempeño y en el potencial. Aparenta ser una persona con muy buen perfil. Nuevamente, esto no va a excluir el análisis de las habilidades suaves, los soft skills que pueda tener el candidato, ¿ok? Para nuevamente ocupar una posición o no. Pero es sencillamente una forma de cómo mostrarles cómo puedo hacer rápidamente una comparación dentro de la organización. Ya como nos queda poco tiempo, voy a pasar al tema de los analíticos muy rápidamente porque quiero mostrarles algunas de las cosas específicas que nosotros podemos hacer en términos de analíticos. Como les dijo Luisa, tenemos más de 200 gráficas preelaborados. Por ejemplo, en el panel tenemos panel de empleados, es información de gráficos relacionados con el empleado. Tengo información específicamente, por ejemplo, acá relacionada con la gerencia en términos de permanencia. Permanencia quiere decir en las posiciones, cuál ha sido la rotación de las posiciones, datos demográficos que tienen que ver con en ubicación, etcétera, terminación, cuándo un empleado fue terminado, bajo qué razones, la transferencia de un empleado a otra parte. O sea, tengo todas estas posibilidades. Cada uno de ellos me despliega una cantidad de paneles o de información gráfica. Vamos a tener chance solo de ver algunos de ellos. Por ejemplo, como les dije nuevamente, son más de 200. En el panel de empleados estoy viendo de que tengo una cantidad de información. Todos estos gráficos que están acá son gráficos que están disponibles para yo poder consultarlos. Estoy viendo, por ejemplo, cosas interesantes como la distribución de la edad, como el riesgo de pérdida y desempeño, riesgo de pérdida versus potencial, los salarios, distribución de los salarios por edades, sexo por grupo salarial, las clases de empleados, distribución por país, en fin. Tengo específicamente, por ejemplo, quienes han, desde el punto de vista, cuando estábamos hablando de quienes pueden hacer trabajo remoto,
verlo de forma gráfica, quiénes están ausentes por una razón temporal, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que yo seleccione, pues voy a irme rápidamente al gráfico. En este caso, por ejemplo, veo el gráfico de riesgo de pérdidas y esa información la puedo filtrar utilizando acá en el lado izquierdo. Se fijan, tengo la habilidad de poder filtrar por diferentes categorías. Yo puedo seleccionar si quiero mostrar todas las categorías o quiero mostrar algunas categorías en específico. Hablando un poquito del caso de continuidad de negocio, yo tengo definido un perfil con las categorías que están por lo general asociadas a la continuidad de negocio. Selecciono ese perfil y fíjense que ya automáticamente me dice, bueno, qué persona está ausente, la edad, el rango de edad de las personas, el potencial de la función, si es un recurso fundamental o no. Y si yo las quiero ver nuevamente, voy a hacer un ejercicio acá muy rápidamente. De estas 59 personas que están acá, son de las 59 personas que tienen mayor desempeño, si se fijan, tiene 5 estrellas y que tienen el riesgo de pérdida más alto. Es decir, pueden abandonar la organización en cualquier momento. Entonces yo debiera de buscar alguna forma de retener a este talento que para mí es un talento importante, que es un talento, puede ser un talento crítico para la organización. ¿Cómo sé si es un talento crítico o no? Pues ya yo como recursos humanos y como negocios, yo he podido a lo mejor definir cuáles son las políticas para categorizar si es un recurso fundamental o no. Y ya yo lo tengo dividido acá. Nuevamente, estas son políticas que yo defino y una vez que las defino, yo las implemento. Y puedo saber quién es un recurso fundamental. Hago clic allí. Entonces, voy a filtrar del universo completo que tenía de 2.000 trabajadores, solo 414 son recursos críticos, pero específicamente de esos 414, solamente 10 tienen el mayor desempeño, 5 sobre 5, y tienen un riesgo alto de abandonar la organización. Adicionalmente, si yo quisiera ver cuáles son empleados catalogados desde el punto de vista de continuidad de negocio como esenciales, de esos 414 hay 313 que son esenciales. Hago clic allí y al hacer clic allí, fíjense que ya tengo 2 filtros, bajo de 9, de 10 empleados que tenía a 9. Si adicionalmente yo quisiera ver cuáles de esos empleados, por ejemplo, tienen el mayor potencial, fíjense que aquí en la gráfica de al lado estoy midiendo potencial contra desempeño. Hago clic en estos 7 y entonces estoy viendo ahora que de estos 7 que tienen el máximo potencial y el máximo desempeño, solo uno es el que tiene riesgo de pérdida más alto y además el desempeño más alto. Yo quisiera saber quién es este empleado. Entonces, hago clic allí en uno. Fíjense que todos los gráficos, en la medida que yo voy haciendo un drill down, se van actualizando específicamente. Y si hago clic en el icono de buscar, entonces me va a abrir de 2.098 empleados que yo tenía, logré en cuestión de 2 minutos y 5 clics o 4 clics, logré identificar a la persona que yo estaba buscando. Y aquí está el recorrido que yo hice. ¿Es un recurso fundamental? Sí. ¿Cuál es su desempeño? Desempeño de 5 sobre 5. ¿Cuál es su potencial? 5 sobre 5. ¿Cuál es el riesgo de pérdida? Alto. ¿Cuál es la prioridad de su función? Es un empleado esencial. Y entonces ya yo tengo específicamente quién es esta persona. Yo puedo ver esta persona, aquí tengo la información de contacto del empleado, lo puedo ver como una vista de tabla con más información específica sobre ese empleado. Y si yo quisiera ubicar a ese empleado dentro del organigrama, hago clic allí y automáticamente me abre el sistema una nueva pestaña con la información específica que ya yo he venido valorando de este empleado. Fíjense su información de su historial cronológico, cuál ha sido la cronología de este empleado, cuál es la información específica de este empleado. Ella forma parte del plan de sucesión, es decir, ya yo la he escogido como un candidato ideal para reemplazar a la persona que ocupa hoy en día la posición como Senior Manager de ventas globales de la región de América, es decir, a su jefa, que viene siendo Francesca Humboldt, que es esta persona que está acá, a quién le reporta, cuáles son sus compañeros, etcétera. Si yo la quiero ver dentro de la organización, sencillamente hago clic en ver el empleado dentro de la estructura y ya la estoy viendo específicamente la información de ella. Y yo quiero ver nuevamente hacia arriba en el árbol dónde está, a quién le reporta. Y entonces, cuando yo abro esta información, ya veo nuevamente quién es, a dónde está, a quién le reporta y veo la información específica que yo estaba buscando.
Entonces, y nuevamente puedo expandir hacia arriba. Ya con esto hemos cubierto varios tipos de visualización, hemos cubierto todo el tema de manejo de talentos, de información, vimos también lo que es las principales métricas, pero además quisiera yo mostrarles otro tipo de dashboards que son interesantes que podemos ver. Por ejemplo, el mapa de empleados. Dentro del mapa de empleados, que también Luisa les habló un poco, yo puedo ir en el detalle específico hacia dónde nuevamente, dependiendo de la presencia global o local que yo pueda tener, yo puedo expandir esto, digamos, al nivel de detalle que yo necesite. Si, por ejemplo, estamos hablando de organizaciones que solamente tienen presencia en un país, pues no importa. A lo mejor dentro de un país tienen 100 localidades o 50 localidades. Y esas 50 están distribuidas en diferentes regiones, estados, ciudades, poblaciones. Yo puedo tener el detalle específico de dónde están y puedo ir específicamente mostrar desde este mapa cuál es la información más relevante de cada localidad, de cada oficina, de cada planta, de cada facilidad que yo pueda tener ubicada en cada sitio. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, que me gusta destacarlo porque hasta hace un par de meses fue uno de los epicentros más importantes de la pandemia de la crisis del COVID-19. Tengo yo 100 empleados dentro de mi organización que están ubicados físicamente allí, que trabajan en esa oficina, y nuevamente veo las estadísticas específicas de esa población. Por ejemplo, representa un 5,58% de la plantilla total de mis empleados, representa una nómina de $6 millones y un sueldo promedio de 56,000. Si en este caso yo quisiera, por ejemplo, identificar mis empleados de alto riesgo, en este caso son personas que tienen entre 60 y 69 años de edad, ¿ok? Entonces fíjense cómo de los 100 empleados ya tengo 14 en esa oficina. Nuevamente se actualiza la información en todos los puntos, pero yo estoy en este caso enfocado en ver mi información específica de Nueva York, de mi oficina de Nueva York. Si además yo quisiera identificar cuáles son recursos fundamentales, bueno, de esos 14 son solo 3. Entonces, de estos 3, yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles tienen que ir. Fíjense que aquí tengo la opción de teletrabajo. ¿Quiénes pueden hacer teletrabajo y quiénes no? Este número que aparece entre paréntesis es a nivel global una vez que yo he hecho este filtrado. Pero yo quiero ver específicamente dentro de mi localidad quiénes no pueden hacer teletrabajo, es decir, quiénes tienen que ir físicamente a la oficina. Y son 2. Entonces pasé de 100 empleados a 2. Ya los puedo identificar, hago clic allí, veo nuevamente quiénes son esos empleados, puedo ver la información desde el punto de vista de tabla, puedo exportar esa información a Excel para compartirla con personas que no sean usuarios de Handle, o puedo también compartirla a los que son usuarios de Handle sencillamente con hacer clic acá, copiar el link, el enlace a mi portapapeles y luego abrir un correo y decirle, mira, vamos a trabajar sobre un caso especial de cómo hacemos para proteger a estos empleados que están en edad de riesgo, que son recursos fundamentales, que tienen que ir a la oficina, ¿ok? Y que de alguna forma son empleados que yo debo proteger porque están expuestos, digamos, en un área sumamente compleja como es la ciudad de Nueva York. Entonces, con esto les puedo mostrar, digamos, un caso de uso específico y utilizando varios de los recursos de nuestra herramienta para para ir desde algo muy macro hasta algo muy específico o muy puntual. ¿Hasta ahora existe algún tipo de pregunta? Muy bien. Entonces, como nos quedan muy pocos minutos, pues voy a mostrarles una parte que es sumamente poderosa, sumamente importante, que viene siendo el manejo de los escenarios. El manejo de los escenarios fundamentalmente es que yo tengo la capacidad de crear escenarios, de modelar la estructura de la organización del futuro. Si yo quiero hacer una reorganización, si yo quiero hacer una reducción, si yo quiero hacer una ampliación, porque la empresa está creciendo, está abriendo un nuevo turno dentro de una planta, está expandiéndose con una línea de productos nueva que está saliendo al mercado, y eso involucra, obviamente, expandir las operaciones y crecer en números de empleados. Todo este tipo de cosas, si yo estoy adquiriendo una empresa que ha sido mi competencia y me voy a fusionar con esa empresa y voy a tener entonces en algún momento posiciones y áreas repetidas, duplicadas, y quiero buscar cuáles son las personas más adecuadas de mis dos estructuras para ocupar
la posición en la empresa del futuro una vez que yo las fusione. No me interesa tener 2 departamentos de finanzas, no me interesa tener 2 departamentos de tecnología, ni 2 departamentos a lo mejor de servicios de atención al cliente. Entonces, al fusionarlo, yo voy a ver específicamente cómo es. Eso es una modelación, eso es un escenario. Yo puedo diseñar los escenarios de una forma muy sencilla. Crear un escenario es cuestión de un botón, de definir cuál es el nombre que le quiero dar, qué tipo de escenario es el que quiero hacer, si es sobre todo una reorganización o reducción o ampliación, es org design. Si voy a trabajar sobre equipos de trabajo, es algo un poco más reducido, también lo puedo hacer. O si voy a hacer una fusión, selecciono cuál de los 3 es. Y nuevamente voy a crear un escenario a partir de qué. Lo puedo crear a partir de un nodo en particular dentro de la estructura, que puede ser directamente a partir del CEO, puede ser a partir de un escenario de toda la organización, ¿ok? O puede ser a partir solamente de la vicepresidencia de finanzas, porque solamente voy a afectar la vicepresidencia de finanzas, o si quiero crear un escenario vacío para comenzar de cero, ¿ok? Yo puedo escoger exactamente qué es lo que yo quiero hacer. Si quiero asignar un área de trabajo a un nivel superior y asignármela a mí mismo, esto quiere decir, son trabajos colaborativos que yo puedo hacer para trabajar con mi escenario, una breve descripción del escenario, y esta fecha clave lo que quiere decir es cuándo es la fecha que ese escenario va a entrar, que yo estimo que va a entrar en producción, que va a ser realmente mi estructura actual, que va a dejar de ser un escenario para ser mi nueva estructura. ¿A partir de qué fecha? Nuevamente hago clic en crear y ya con eso lo haría. Ya yo tengo por efectos de tiempo varios que he creado. Por ejemplo, aquí hay uno de reducción en el área de recursos humanos, fue creado, tiene ya objetivos específicos que son medibles, que yo quiero identificar. Yo puedo hacer la carga del escenario. Cuando estoy cargando el escenario, fíjense que tengo colores diferentes. Esos colores pueden significar lo que yo quiera que signifiquen. Para mí, por ejemplo, a lo mejor el verde es los departamentos que estoy modelando que todavía tengo que hacer cambios. A lo mejor el amarillo son aquellos departamentos o áreas donde ya terminé de hacer el ajuste. Y los blancos son los que no voy a tocar. Eso es una definición, eso es un estándar, eso es la asignación de colores, de qué signifique cada uno, va a depender específicamente de lo que ustedes decidan hacer o utilizar. Acá es muy importante cuando estoy haciendo modelación de escenarios, utilizar las analíticas, en este caso los analíticos del empleado. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver nuevamente, uno de los escenarios puede ser reducciones o ampliaciones o expansiones o reducciones en el área, por ejemplo, de margen de control. Si tengo un margen de control excedido, en este caso lo veo como excedido, me lo indica la flecha en función a lo que yo he definido, cuál es el máximo, por ejemplo, de personas que deberían reportarle a un cargo dentro de la organización. Para efectos de este demo, yo tengo definido, por ejemplo, que si excede a 9 personas, está por arriba del rango superior. Y si está por debajo de 5 personas, es decir, 4, 3, 2, etcétera, está por debajo y lo están viendo allí. El nivel, digamos, el rango inferior es 4, el nivel superior es 9. Cualquier cosa que exceda o que esté por debajo me va a indicar nuevamente con una flecha hacia arriba y con un color, o hacia abajo y con otro color. Como en este caso, por ejemplo, estoy por debajo de lo que debiera ser el ideal. Nuevamente, estos son parámetros, son cosas para guiarnos, y aquí estoy viendo cuál es la cantidad de personas que yo tengo hoy en día en este escenario. Tengo 217 personas y tengo una nómina de 9,83. Si yo quisiera comparar estos cambios que estoy haciendo ahorita, y nuevamente yo puedo, voy a expandir un nivel un poco más abajo en cualquiera de ellos para que se fijen, digamos, las subestructuras, las personas que están, cuántas personas son, etcétera. Si se puede fijar aquí tengo un departamento que tiene 10 empleados, aquí tengo otro que tiene 8, aquí tengo una persona que creé, que tiene solamente uno, que es ella misma, que puede tener más o menos empleados, etcétera, lo que tenga sentido dentro de la organización. Voy a ajustar esto un poco a la pantalla para que se pueda ver mejor, y voy a dividir la pantalla en dos para poderlo comparar la estructura que yo estoy modelando hoy en día con la estructura actual. Entonces, en este caso, a ver, voy a pasar la estructura que estoy modelando al lado derecho de la pantalla, y del lado izquierdo voy a ver mi estructura actual.
que es esta que está acá. Voy a ir hacia arriba y voy a buscar específicamente solamente el área de la vicepresidencia de, en este caso, de recursos humanos, que es esta persona que está acá, la voy a poner como cabeza de mi organización. Y voy a colocar también la vista en los analíticos del empleado para poder precisamente medir los cambios, las transformaciones. Fíjense que acá, por ejemplo, tengo en mi organización actual 232 empleados con una nómina de 10.66 millones y del lado derecho tengo 217 empleados, ya he reducido unos cuantos, con una nómina de 9,83%. Entonces, fundamentalmente esto nos permite a nosotros poder entender y ver cómo, digamos, he venido evolucionando. ¿Existe una pregunta hasta ahora, algo que yo pueda contestar? Veo que acá hay algo. Ok, aquí hay una pregunta. Al igual que Liliana, mi compañera, tenemos Success Factor. Por favor, sus comentarios acerca de ventajas y desventajas de Nakisa versus Success Factor. Ok, excelente pregunta esta. Vamos a direccionarla directamente. Nakisa con Hanely fundamentalmente lo que hace es extraer información, en este caso de Success Factor, de los diferentes módulos de manejo de talentos para que pueda ser visualizada y manipulada dentro de Hanely, modelada para construir escenarios. Entonces, realmente nosotros no reemplazamos a Success Factor, ni Success Factor hace lo que hacemos nosotros. Nosotros sencillamente, así como de Success Factor o de cualquier otro sistema que maneje talento, que maneje información específica sobre el empleado, nómina, que maneje información de workforce planning, todo lo que tiene que ver con permanencia del empleado, con sus desempeños. Toda esa información nosotros la podemos subir en Hanely, mostrarla de una forma muy sencilla, muy amigable, procesarla dentro de Hanely y estandarizarla. Por ejemplo, se pueden dar casos en organizaciones grandes donde tienen diferentes sistemas ERP en cada país. Eso se hace todavía mucho más complejo de poder visualizar y mostrar si no tuvieran Hanely. Teniendo Hanely, nosotros integramos toda esa información, consolidamos toda esa información, estandarizamos en una sola base de datos. Podemos visualizar realmente cuando hay problemas. Por ejemplo, el hecho de que un cliente tenga Success Factor no quiere decir que la información que está contenido a nivel transaccional en Success Factor está libre de errores y está óptima para hacer análisis. Una de las cosas que nosotros podemos hacer, como les dijo Luisa en nuestra presentación, precisamente es poder tener, digamos, el detalle de cómo es la calidad de los datos, tanto a nivel de la estructura organizativa como a nivel de los empleados. O sea, hay información que es específica de los empleados, hay información que es específica de la organización, de la estructura. Y obviamente van a haber datos que pueden estar errados, pueden estar equivocados, pueden estar faltando datos o faltando relaciones y nosotros las podemos identificar precisamente porque estamos consolidando todo y podemos ayudar a corregir esos errores. Nuevamente, como la información de Success Factor es sumamente, perdón, la información de recursos humanos es sumamente dinámica y cambia día tras día, pues ese proceso de revisión de la calidad de datos no termina nunca. Es un proceso de monitoreo constante y continuo. ¿Tengo alguna otra pregunta hasta ahora que pueda ayudar a responderles un poco? Luis, muchas gracias.